Para ello necesito que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Vamos a estar leyendo de versículo 15 hasta el versículo 26. Dice la palabra de Dios: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que éste esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pedimos tu asistencia, pedimos tu instrucción, tu bendición. Dependo completamente de ti, oh Dios, en este especial momento en el cual expresamos o tratamos de expresar con claridad y firmeza tu palabra, tu voluntad, tus preceptos a tu iglesia. Ayúdame, Señor, a no errar en la exposición de tu palabra, así como no añadir o quitar a lo que tú nos has dado. Asimismo, oh Dios, te pido por cada uno de mis hermanos que tú les ayudes a que sus 5 sentidos estén ocupados en las palabras que emergen de tus labios, no de los míos, sino que entendamos que eres tú quien habla a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, en esta hermosa mañana que tú nos has regalado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, una de las motivaciones que me llevó a desarrollar esta serie de lecciones, y especialmente esta, es que ya hace años que no hablábamos acerca del Espíritu Santo. Recordaba en nuestra página de YouTube, verificaba algunas cosas en la lista de estudios bíblicos y me di cuenta de que ya hace muchos años fue la última vez que hablamos acerca de la doctrina del Espíritu Santo. En aquella ocasión, cuando estábamos encerrados en casa y hacíamos estudios bíblicos a través de Zoom y enseñanzas allí, en esa ocasión tuvimos la oportunidad de expandir y hablar de forma vasta acerca de la doctrina del Espíritu Santo, y me pareció oportuno que sea un buen momento para volver a hacer una serie de lecciones acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Pero también, como lo dije en su momento, lo vuelvo a repetir, una de las grandes calumnias que yo he escuchado a lo largo de mi vida, incluso antes de ser bautista, es la mentira de que los bautistas no creen en el Espíritu Santo. Esta es una idea popular que existe en diferentes iglesias evangélicas que han asumido, ¿verdad?, que esto es una verdad.
que las iglesias bautistas, y aquí hablo en representación de todas las denominaciones bautistas, ya que esto es una calumnia a todas las denominaciones. El hecho de ser bautista inminentemente lleva consigo la idea o el prejuicio de que no creemos en la tercera persona de la Trinidad. Y como dije, incluso antes de ser o considerarme a mí mismo bautista, yo escuchaba estas cosas y personalmente me parecían inauditas. Que personas cristianas, personas que de una u otra forma, por lo menos deberían tener un grado de conocimiento acerca de la fe cristiana histórica, ¿verdad? Al menos mínimo, un grado mínimo, especialmente una denominación que tiene gran número de iglesias en un país como este, por lo menos tener un concepto claro de qué es lo que cree, ¿verdad? Y yo, no siendo bautista en esa época, muchas veces tuve que corregir personas que decían, pero ellos no creen en el Espíritu Santo. Y quiero aclarar que esto no solamente es una calumnia, una mentira, como tal, de que por sí mismo ya es un pecado, sino que es una acusación gravísima. Una acusación gravísima porque estaríamos hablando y estaríamos diciendo que una denominación X es una secta porque no cree en la Trinidad como tal, que es una doctrina ortodoxa cristiana histórica, y al mismo tiempo no cree en la divinidad o personalidad del Espíritu Santo. Y ese es el motivo por el cual me he motivado a elaborar esta serie de lecciones, de tal manera de que usted y yo podamos tener claro quién es el Espíritu Santo, qué creemos nosotros como bautistas específicamente reformados acerca del Espíritu Santo a lo largo de estas lecciones. Hoy será la primera lección, pero hay mucho de qué hablar acerca del Espíritu de Dios y lo haremos pausadamente, tranquilamente, sin apuro. El hermano Isaí me dijo que tienes 2 horas, así que, aunque el hermano ya hizo una pequeña introducción en la escuela dominical, redujimos un poquito a 15 minutos la lección de hoy. Es broma, no es tanto tiempo, es 1 hora y media. Dicho esto, mi querido hermano, lo primero que quiero que usted tenga presente acerca de la persona, o más bien de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios, es, valga la redundancia, que el Espíritu de Dios es una persona. Es una persona. En nuestra fórmula trinitaria no hay contradicción, porque nosotros creemos en un solo Dios en 3 personas. Y yo quiero que usted tenga cuidado con esta fórmula, porque no puede decir un solo Dios que toma forma, ¿verdad? O que se manifiesta. Tenemos que tener cuidado en esta forma en la que hablamos, que a veces es limitada. Nuestro idioma es evidentemente limitado y hablar acerca de Dios supone ciertos riesgos, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado. Creemos en un solo Dios en 3 personas. Dios es uno en esencia, que se revela a nosotros, ¿verdad? En 3 personas. Se revela a nosotros en 3 personas. Preferiblemente, le exhorta que utilice el término revelar, revelación. Dios se revela a sí mismo, ¿verdad? En 3 personas. No como 3 personas, no en forma de una persona, ¿verdad? O en diferentes personas, sino que se revela en 3 personas. Esas personas son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es la fórmula trinitaria. Un solo Dios, 3 personas. Así que la esencia divina, o sea, un solo Dios, no es contradictorio a la revelación de las 3 personas. ¿Ok? Una cosa es la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo, y otra cosa es, o una distinción importante es,
la esencia divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu son Dios. Son Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu son Dios. Un solo Dios que se revela en tres personas. No estamos diciendo acá, importante, que Dios es tres dioses, triteísmo, eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que hay un solo Dios revelado en tres personas. Es importante tener esa distinción de palabras. Dios es una cosa distinta a el aspecto de persona o el término persona. Por consiguiente, no es una contradicción. Si dijéramos, Dios es uno que se revela en tres dioses, eso sería una contradicción. Porque no puede ser Dios es uno y al mismo tiempo ser tres dioses. Sería contradictorio. Una afirmación niega a la otra y viceversa. Por ese motivo, la elaboración que se hizo en los concilios ecuménicos fue: hay un solo Dios revelado en tres personas, para que no existiera contradicción doctrinal. Dicho esto, cuando digo que el Espíritu Santo es una persona, estoy diciendo lo siguiente: que así como usted y yo, que somos personas, que nos distinguimos por nuestra personalidad, tenemos ciertas capacidades que solamente una persona puede ejecutar. Si fuésemos una cosa inanimada, como por ejemplo una roca no piensa. Una roca no adquiere o tiene conocimiento. Una roca no puede comunicarse. Una cosa no puede ejercer acciones, voluntad, pensamiento, ¿verdad? No lo puede hacer. ¿Quiénes sola y exclusivamente pueden ejecutar estas cosas? Una persona o una personalidad. Esto es propio del ser humano, como personas que somos. En otras palabras, lo que estoy diciendo aquí en este primer punto es que el Espíritu Santo tiene conocimiento, comunica ese conocimiento, puede transmitir información. El Espíritu Santo puede ejecutar acciones y muestra una voluntad, un deseo de que algo se haga o no se haga. Permítame demostrárselo a través de las Escrituras. Primeramente, permítame demostrarle que el Espíritu de Dios tiene conocimiento. En 1 Corintios capítulo 2, versos 10 y 11, voy a ir un poquito rápido, así que si no me puede seguir el paso en la Biblia, usted anótelo en su boletín, el versículo. 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11 dice así: pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Nótese el ejemplo que utiliza el apóstol Pablo acá, refiriéndose al aspecto interno del ser humano. Podríamos decir la conciencia, el aspecto espiritual del ser humano, entiende lo profundo de sí mismo, sus deseos, su voluntad, sus propias intenciones. El hombre conoce sus propias intenciones, conoce su propia voluntad, conoce sus propias acciones. Asimismo, ¿verdad? Dice luego el apóstol: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En otras palabras, ¿quién conoce los secretos más profundos de Dios, si no es el Espíritu de Dios? Asimismo, el Espíritu de Dios no solamente conoce los secretos que están ocultos para nosotros, sino todas aquellas cosas que incluso han sido reveladas a usted y a mí. El plan de redención, la obra de salvífica culminada en Cristo Jesús en la cruz, ¿verdad? El futuro de la iglesia, el destino final de la iglesia, ¿verdad? La vida eterna,
el futuro reino de Cristo. Todas estas cosas son conocimientos que tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene en sí mismo esta información, estos conocimientos. ¿Por qué? Porque Él es una persona y solo una persona puede tener conocimiento. Y nótese lo que dice la primera porción del texto, que Dios nos la reveló a través de ¿quién? A través de el Espíritu. Por consiguiente, el Espíritu de Dios tiene la capacidad de transmitirnos a usted y a mí información, ¿verdad?, que Él tiene. Dios el Padre tiene el deseo de transmitirnos su información o revelación y lo hace a través de el Espíritu de Dios. Esto es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el texto que leímos. Primeramente, cuando en el versículo 16 del capítulo 14, Él hace este enunciado o esta descripción acerca de quién es el Espíritu Santo. Lo primero que Él dice acerca del Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Describe al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Y también, en contraposición al mundo, describe que al mundo no le conoce y no le puede recibir, ¿verdad? Pero en cambio a los discípulos sí le conocen porque Él está con ellos y morará todavía el resto de sus vidas en ellos, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros comprendamos que la obra del Espíritu Santo es enseñarnos la revelación del Hijo y del Padre. Aquello que Cristo vino a enseñar de parte del Padre, asimismo el Espíritu de Dios vino a enseñarnos lo que el Hijo y el Padre han comunicado al mundo. Por otro lado, mi querido hermano, el Espíritu de Dios se muestra en las Escrituras como alguien, muy importante, esta forma de describir al Espíritu de Dios como alguien, no como algo, ¿verdad? Alguien que tiene deseo o voluntad, que tiene la capacidad de actuar en función, en favor o para obstaculizar algo, ya sea para encaminar algo o para obstruirlo. Y eso lo vemos con los discípulos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículos 6 y 7, dice lo siguiente: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Aquí específicamente hablando acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo la intención de ir a Bitinia, que era irse completamente al lado de Asia, no hacia Menor, sino a la parte norte y más hacia el oriente. Pero el Señor no se lo permitió al apóstol Pablo, ¿verdad? Y no le permitió enseñar en Asia, en el resto de Asia. Asimismo tampoco le permitió ir hacia más allá o adentrarse más allá en el área de Asia, en Bitinia. Mi querido hermano, si el Espíritu de Dios fuese una fuerza inanimada, una fuerza sin personalidad, no sería capaz de obstruir, permitir o no permitir algo. No lo puede hacer. Una fuerza solo hace que algo se mueva. Una fuerza inanimada como la gravedad, ¿verdad?, produce una fuerza, ¿verdad?, gravitatoria que produce un movimiento o que evita ese movimiento. Pero no puede permitir o no permitir. El permiso o la capacidad de permitir algo solamente la puede dar
una persona. Si usted no me cree, a los hijos que están aquí, pídale permiso a su padre de ir a jugar a donde su vecino. Y usted se dará cuenta de que solamente una persona le puede dar permiso o no. Una personalidad. Su padre no es una fuerza inanimada, o su madre no es una fuerza inanimada. El permiso implica voluntad, deseo y el análisis de algo. Y lo que vemos aquí es claramente que la voluntad de Dios no era que los discípulos, que los apóstoles predicaran aún en Asia. No era el deseo ni la voluntad de Dios, y el Espíritu de Dios no les permite que enseñen ni que se dirijan hacia este lugar. Asimismo, también en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11, la Biblia dice acerca del Espíritu Santo lo siguiente: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Se refiere a qué? Al dote de los dones del Espíritu Santo. La atribución de los dones a la iglesia es dada por el Espíritu Santo, pero nótese cómo es dado por el Espíritu Santo a la iglesia. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno. Ya el acto de repartir, el verbo de repartir, implica personalidad. No se puede ejecutar una acción si no se es una persona. A cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién quiere? ¿Usted quiere? ¿El pastor quiere? ¿El apóstol quiere? ¿El profeta quiere? El Espíritu de Dios quiere. Según su voluntad, sus preceptos y su orden y lineamiento, el Espíritu de Dios instruye y brinda y dota a la iglesia en función de su necesidad de los dones que ella requiere. De los dones que ella requiere. Aquí vemos esa capacidad de dar y al mismo tiempo la capacidad que Él quiere, Él desea. Y probablemente uno de los versículos más conocidos por todos nosotros, y es categórica la instrucción que tenemos de las Escrituras acerca del Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo tiene capacidades emocionales. El capítulo 4 de Efesios, versículo 30, dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo evidentemente es una persona porque tiene características emotivas, emocionales. Asimismo, como Él puede ser contristado, podemos asumir y con toda confianza podemos decirlo, asimismo el Espíritu de Dios tiene la capacidad de gozarse juntamente con su pueblo, con el pueblo de la iglesia. Asimismo puede, ¿verdad?, sentir ira contra sus enemigos, la iglesia, ¿verdad?, los enemigos de la iglesia. Puede sentir ira santa, así como la tiene Dios Padre, y la vemos claramente manifiesta a través del Padre. Asimismo puede expresar amor el Espíritu de Dios. Mi querido hermano, es muy triste tener una doctrina que cree en un Espíritu Santo como una fuerza inanimada, una característica de Dios, pero no una persona de Dios. Es muy triste porque quiere decir que aquel que está en nosotros, y quiero ser muy claro, aquel que está en nosotros, o sea, en función de lo que creemos nosotros, si nosotros negáramos su personalidad, estaríamos diciendo que en nosotros solamente hay una fuerza espiritual que nos mueve a hacer cosas, pero que no nos instruye, no nos corrige, no nos acompaña, con el cual no podemos tener comunión alguna. Uno de los aspectos más importantes de lo que hablábamos en la primera lección es que vivir en el Espíritu
supone una relación interna con el Espíritu de Dios. Es el cumplimiento de la promesa de Cristo. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, dice Cristo. Y es el Espíritu de Cristo que habita en nosotros. Solamente, otra vez, todo esto son argumentos para, uno, disipar sus dudas, y dos, para que usted pueda sacar del infierno a todos aquellos que llegan a su puerta o que están en las esquinas de diferentes lugares de la ciudad, que usted y yo conocemos como testigos de Jehová. Ellos creen esto, pero no tenga miedo. Con toda confianza, vaya a estos puestos y hable con ellos. Confronte sus convicciones. Confróntelos con la Biblia. ¿Qué tú crees acerca de Jesucristo? ¿Qué tú crees acerca del Espíritu de Dios? Señale su error y suplíquele a través de las Escrituras, ¿verdad?, que se arrepientan de tan terrible pecado. Porque el negar la personalidad del Espíritu de Dios es negar la comunión que tenemos con Él y la comunión que tenemos a través de Él con el Hijo Jesucristo, que nos prometió que no nos dejaría huérfanos, sino que Él habitaría en nosotros, ¿verdad?, en su nombre, sin abandonarnos o dejarnos solos, sino que el Espíritu de Dios tomaría el lugar de Jesucristo en la iglesia para el beneficio de la misma. Mi querido hermano, una iglesia que no tiene al Espíritu de Dios o que no entienda al Espíritu de Dios como una persona, no es iglesia. Y si negamos la personalidad del Espíritu de Dios, así mismo estamos negando, ¿verdad?, que la iglesia es sostenida por el Espíritu de Dios. Como segundo punto, mi querido hermano, el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, es Dios. Cuando decimos que Él es una persona, no estamos negando que sea Dios. Recuerde lo que le dije al principio. La fórmula trinitaria es importante entenderla para poder comprender esto y no caer en el error de la doctrina falsa de la secta de los testigos de Jehová o de las falsas doctrinas de los unicitarios o de los solo Jesús, que niegan la Trinidad. Y para negar la Trinidad tienen que negar la divinidad, personalidad y divinidad del Espíritu Santo. En este caso, cuando digo que el Espíritu Santo es Dios, estoy diciendo que Él tiene atributos, propiedades que solo le pertenecen a Dios y que son claramente visibles en su palabra. Mi querido hermano, es muy importante entender que el hecho de que el Espíritu Santo sea una persona no lo hace igual a usted y a mí. Asimismo, se lo digo con respecto a la persona del Hijo. Jesucristo es una persona como usted y como yo. Sin embargo, eso no lo hace igual a usted. Y quiero ser muy claro en esto, porque el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y usted y yo no somos Dios. Ahora usted dirá, claro, hermano, sea por favor, hermano, esto es clase de párvulos. Pero quiero ser muy enfático en esta afirmación elemental por el simple hecho, mi querido hermano, de que como hemos meditado en conversaciones con muchos hermanos, hay muchas personas que usted y yo conocemos, con el que usted y yo frecuentamos, incluso podemos compartir área de trabajo, que por increíble que parezca, tienen convicciones religiosas inauditas, que no tienen nada que ver con el texto bíblico, que simplemente escucharlo duele que estas realidades sean
hayan calado tanto, hayan hecho raíces tan profundas en los corazones y mentes de estas personas. Yo creo que usted nunca menosprecie el poder de la mentira, el poder del engaño. Nunca lo menosprecie. Porque cuando usted menos lo espera, porque usted asume que estas cosas son universalmente creídas, no necesariamente es así. Usted tiene que estar preparado para cualquier cosa y específicamente para guardar su corazón, como las Escrituras nos mandan. Como el joven, y yo sé que muchos dirán, sí, es cierto, yo soy joven. Como el joven guardará su corazón, ¿verdad? Y usted conoce la respuesta. Para ello, usted tiene que tener claras convicciones que emergen de las Sagradas Escrituras, que es en última instancia la revelación del Espíritu Santo. Digo esto porque hace muchos años en escuela dominical, yo era maestro de escuela dominical, y se volvió muy popular una enseñanza en aquella época que decía que los hombres éramos Jehová Junior. Probablemente todos escucharon esto. Esta enseñanza se hizo muy popular en este círculo carismático pentecostal, porque como bien decía el hermano Isaí, muchos de estos círculos religiosos, así como el catolicismo romano tiene un papa, así mismo estos círculos religiosos dependen de todo lo que diga este hombre, o hombres, varios hombres, ¿no? Porque son apóstoles, son profetas, lo que ellos digan es verdad, divina, o sea, no puede ser cuestionado. Así que en mi clase de escuela dominical noté que estaba ese rum de que Jehová Junior, que somos dioses pequeños, con letra pequeña. Y yo simplemente desmantelé esta doctrina haciéndole preguntas directas a los estudiantes, diciéndoles lo siguiente: Josué, tú eres omnipotente, tú todo lo puedes. No, profe, ¿cómo va a decir eso? Ojalá. Mario, tú todo lo sabes, tú eres omnipotente, tienes conocimiento de los secretos más ocultos del cosmos y al mismo tiempo, no solo eso, sabes lo que estoy pensando en este momento, lo que voy a pensar mañana, y no solo eso, lo que yo seré en 10 años. No, con pena, así, se encogía en el puesto, no quería que, y ya entonces todo el mundo empezó a encogerse, ya, que no me señale a mí. Y simplemente le dije al final, si usted cree que usted es Jehová Junior o que usted es Dios, el simple hecho de llevar el nombre Jehová o Yahvé o el tetragrama es para que usted caiga como muerto allí. Usted no tiene idea de la misericordia que Dios está teniendo de usted, o la paciencia que está teniendo con usted con respecto a sus pecados. Dios solo sabe el motivo de esa paciencia. Y le dije, esto es real, no hay grabación de esto, pero esto fue lo que yo les dije. Que no salga de su boca el enunciado del nombre de Dios en vano. Eso es terrible pecado. Es una violación de los 10 mandamientos. Y si usted está diciendo que usted es Jehová, no importa lo que usted le coloque después, con el simple hecho de que usted enuncie ese nombre, para decir soberana barbaridad, usted merece la muerte. Y si no ha caído como muerto al decirlo, permítame decirle algo todavía más escalofriante. Existe la posibilidad de que Dios tenga paciencia en usted para que Dios le dé arrepentimiento, ya sea al final de esta clase o en unos años. Solo Dios sabe. O en el peor de los casos, simple y llanamente estaba pasando por alto las faltas de usted y acumulando la ira que será desplegada a cada uno de ustedes por semejante blasfemia, donde su ira será desplegada con toda su fuerza a aquellos que blasfemaron su nombre para la gloria de su santo nombre. Dios será glorificado haciendo justicia. Esto fue lo que yo les dije
a esos muchachos, porque eran jóvenes casi todos. Porque para mí fue una de las barbaridades y blasfemias más grandes que se han dicho en los últimos años acerca de Dios. Mi querido hermano, el Espíritu de Dios es omnipotente. El libro de los Salmos, capítulo 104, dice lo siguiente. Versículo 30 dice: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Recordemos, hermanos, cuando el mundo fue creado en Génesis, la Biblia dice que Él se paseaba por la faz de las aguas. Y sabemos que el Espíritu de Dios obró en la creación del mundo. Cuando digo que el Espíritu de Dios es omnipotente, es porque el Espíritu de Dios también fue partícipe de la creación del mundo. El mundo también fue creado por Él o a través de Él. Asimismo, decimos que el Espíritu de Dios es omnisciente, que Él tiene conocimiento de todas las cosas. Isaías capítulo 40, versículos 13 y 14 dice lo siguiente: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Mi querido hermano, nadie, absolutamente nadie, le puede enseñar algo a Dios que Él ya no sepa. Dios tiene conocimiento de todas las cosas. Por consiguiente, el Espíritu de Dios conoce todas las cosas. Nadie le puede dar consejo a Dios. Nadie puede instruir a Dios. Nadie puede decirle lo que tiene que hacer Dios. Porque Dios no pide consejo. Dios no pide instrucción. Dios no pide recomendaciones. Dios no le dice: David, mi buen amigo, ¿qué crees que yo debería hacer en esta circunstancia? Él no pide consejo de ninguno de nosotros. Mi querido hermano, nada más sugerirlo es ofensivo. Dios pidiendo consejo a un hombre, jamás. Dios tiene conocimiento de todas las cosas, y el texto claramente nos dice que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, tiene conocimiento de todas las cosas. No necesita el consejo de nadie. Él no necesita aprender algo. Él sabe todo. Nosotros debemos rendirnos delante de su presencia para poder adquirir conocimiento. Él es omnipresente. Otra vez en el libro de los Salmos, específicamente el Salmo 139, dice lo siguiente. Salmo 139, versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El versículo claramente sugiere, el salmista David, que él no puede huir del escrutinio, del ojo, de la visión, del conocimiento de Dios. Específicamente, el salmista David, que también dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu, reconociendo que su posición como rey, para poder ejecutarla de la forma más óptima, necesitaba de la habitación y la morada del Espíritu de Dios en él, para poder ser rey y conforme al corazón de Dios. Asimismo, el mismo salmista dice: ¿a dónde iré del escrutinio del Espíritu Santo? No puedo escapar de tu presencia, no puedo escapar de ti. Tú ocupas todo lugar. Cada lugar a donde nosotros querramos huir de Dios, ahí está Él.
Si te quieres ocultar detrás de los arbustos, Él está allí. Si te quieres ocultar en una cueva, allí está Él. Y si no quieres venir más a la iglesia y ocultar tu conciencia de tus pecados por causa de la culpa, Él está allí. Él está allí. Y algo muy importante, mi querido hermano. Podríamos seguir, pero quiero avanzar. Y es que la importancia de que el Espíritu de Dios, valga la redundancia, usted disculpen, el Espíritu Santo, sea Dios. Es que usted y yo podemos estar seguros de que estamos en buenas manos. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Cuando leíamos en el texto que Él enviaría a otro consolador, Jesucristo está diciendo que el Espíritu Santo tiene las mismas propiedades que Él tiene. En otras palabras, le está diciendo a los discípulos que estén tranquilos. Estén tranquilos. El Espíritu de Dios no está con nosotros solamente para hacernos compañía. No es solamente para eso. No es solamente para no sentirnos solos, sino para también sentirnos seguros de que estamos en las manos de Dios. De que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, es quien dirige, instruye, corrige y gobierna también su iglesia. El Espíritu de Dios es Dios. Y eso debe causar en nosotros la seguridad necesaria para depender de Él. El futuro de la iglesia depende de Él. El futuro tuyo como cristiano depende de la obra del Espíritu de Dios. Y si Él no fuese Dios, usted tiene toda la razón para cuestionar su futuro como cristiano, su estado actual como cristiano. Estamos a la deriva, somos un barco sin ningún norte, sin timón, sin capitán. Si el Espíritu de Dios, si el Espíritu Santo no es Dios, podríamos estar completamente seguros de que la iglesia no tiene el destino que se le ha prometido, asimismo no tiene el estado que se le ha prometido. Dicho esto, mi querido hermano, como tercer punto, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Y con esto quiero decir específicamente que Él es una persona distintiva de las demás. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que Dios el Padre no es Dios el Hijo. ¿Ok? Y Dios el Padre no es Dios el Espíritu, o es la persona del Espíritu. Para evitar una confusión, el Padre no es el Hijo y el Padre no es el Espíritu. Asimismo, el Hijo no es el Padre, ni el Hijo es el Espíritu. Y de esa misma forma, el Espíritu Santo no es el Padre y el Espíritu Santo no es el Hijo. Son tres personas distintivas una de la otra, tan distintas como lo es cualquiera de nosotros que estamos aquí. Sí, por ejemplo, la Biblia dice que la iglesia es una sola, que debe tener unidad, pero eso no implica que usted y yo, ¿verdad?, borremos de nuestro ser nuestra personalidad distintiva, ya sea que seamos alegres, más introvertidos, más expresivos que otros, ¿verdad?, más emotivos unos que otros. Eso es componentes particulares de cada uno de nosotros. Nosotros no somos un cuerpo, ¿verdad?, robótico, donde todos hablamos lo mismo, pensamos lo mismo, ¿verdad?,
¿Hablamos de la misma forma? ¿Caminamos de la misma forma? No. Somos distintos. Pero aún así hay unidad en nosotros, o eso debe haber en nosotros, como Cristo enseñó en el capítulo 17 de Juan, que así como mi Padre y yo somos uno, usted y yo debemos ser uno. Debemos tener esa unidad, ¿verdad? Pero eso no erradicó la distinción personal del Hijo y del Padre. Ahora, ¿cómo podemos llegar a esa conclusión bíblica? Bueno, hay muchos enunciados en las Escrituras donde claramente se expresan a las tres personas de diferentes formas en la misma escena o secuencia bíblica. Primero, lo vemos como una fórmula bautismal en Mateo 28, versículo 19, cuando dice, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ante la acusación de los unicitarios de que el libro de los Hechos dice que deben ser bautizados en el nombre solo y exclusivamente de Jesucristo, mi querido hermano, queremos dejar claro que la fórmula bautismal dada por el mismo Cristo en la Gran Comisión es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creemos que en el libro de los Hechos, cuando se hizo estos enunciados que fueron bautizados en el nombre del Hijo, era en un contexto particular. Por ejemplo, recordemos el conflicto que hubo en la iglesia de Corintio. ¿Cuántos recuerdan en los primeros capítulos de la iglesia de Corintio, cuando el mismo apóstol Pablo les recordó a la iglesia de que ellos no fueron bautizados en el nombre de Cefas, en el nombre de Apolos, sino que todos ellos y cada uno de ellos deben estar claros de que no tienen divisiones de facciones, de que él fue bautizado en el nombre de Cristo, para que le fuesen fieles seguidores de Cristo Jesús. Creo particularmente que este enunciado y distinción o exclusión, si podríamos decirlo así, entre comillas, de que fueron bautizados en Cristo, que deben ser bautizados en Cristo, es para dejar claro de que la cristiandad es bautizada en el Dios único y verdadero. Un solo Dios. Y este se ha revelado para con nosotros, ¿verdad?, en el Hijo, Jesucristo. Recordemos también que la comunidad a la que le hablaba mayormente la iglesia en los primeros capítulos del libro de los Hechos era judía. Y esta comunidad judía negaba la divinidad de Jesucristo. Por ese motivo, la mención exclusiva de la persona del Hijo. Pero mi querido hermano, hay que ser cínico para rechazar lo que el mismo Hijo que ellos dicen que creen ha instruido en las Sagradas Escrituras, y que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, podemos decir con toda confianza que nótese lo siguiente. ¿Cuántos nombres debemos decir allí? Dice el texto, bautizándolo en los nombres del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Esto, mi querido hermano, es una fórmula trinitaria. En otras palabras, reconociendo la unicidad de la divinidad y la pluralidad de la Trinidad o la divinidad. En este caso, vemos que Dios es uno y debemos ser bautizados en el nombre de ese Dios, en el nombre de Dios. Y podemos decir con toda confianza, para terminar esta frase, en el nombre de Dios Trino. Eso es lo que está diciendo Mateo 28, versículo 19. Esto es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. También, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, en la doxología del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, en esta bendición del apóstol, dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí vemos algo que también el hermano Isaí comentó en la escuela dominical, lo que se conoce teológicamente como la economía en la Trinidad. La economía en la Trinidad es la relación que tienen entre las tres personas de la Trinidad entre sí. Así mismo podemos decir que este es un aspecto de la economía de la Trinidad, específicamente de la relación que tienen cada persona de la Trinidad con usted y conmigo. En este caso, el apóstol Pablo muy sagazmente menciona que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, haciendo alusión a la eficacia de la obra de Cristo en la cruz, que fue todo el acto redentor de Cristo, es una obra de gracia. Dios envió a su Hijo. Cristo vino por sí mismo, entregó su vida sin ningún mérito que lo demandase a Él. Él lo hizo por sí mismo. Él vino por sí mismo, ¿verdad? Fue enviado por el Padre, ciertamente. Ahorita veremos eso. Dios el Padre le envía. El Hijo, también vemos por las Escrituras, que Él vino, ¿verdad? Por nuestro bienestar, sin ningún mérito humano. Pero Él también entregó su vida sin ningún mérito humano, sin ninguna causa que el hombre hiciera para que produjera esa reacción en Dios. Fue simple y llanamente gracia. Gracia de Cristo. Y eso es lo que trata de destacar Pablo cuando dice la gracia del Señor Jesucristo. Y luego dice el amor de Dios Padre. Recordándonos a lo que decía Juan en su epístola, ¿verdad? Que Dios es amor. Y luego cuando describe el amor de Dios, dice que Dios envió a su Hijo unigénito. Luego también en el Evangelio vemos el amor del Padre que dice, por cuánto, ¿verdad? Cuán grande fue su amor, que envió a su único Hijo. Entonces, aquí vemos a Pablo recordándonos el acto, ¿verdad? El acto primario, el acto más grande, el primer acto en la obra redentora, que fue el amor del Padre, que entregó aquello de mayor valor por su pueblo. Y luego dice, y la comunión del Espíritu Santo. En otras palabras, la habitación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Nótese que todo esto se ve ejemplificado también en el texto que hemos leído. Cuando nosotros leíamos que si nosotros amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos, recuerda, en el capítulo 14 de Juan. Y dice que si esto hacemos, el Padre vendrá y habitará con nosotros, y el Hijo también habitará en nosotros. Harán habitación, recordándonos la acción de Dios de levantar en el desierto, ¿verdad?, estas tiendas que se hacían con, podemos decir nosotros para que entendamos, pencas, ¿verdad?, hojas de palmeras, que se hacían unas tiendas en el desierto. Asimismo, como un eco de lo que hacía Dios a través de su pueblo en el Antiguo Testamento, lo que quiere decir este texto es que Dios mismo levantará una tienda en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, y habitará juntamente con nosotros. Ahora, Juan 14 dice que el Padre y el Hijo habitarán en nosotros. ¿Cómo usted cree que el Padre y el Hijo pueden habitar en nosotros? A través del Espíritu de Dios, que ha hecho morada en nosotros. El Hijo está con nosotros y el Padre habita en nosotros a través del Hijo, del Espíritu Santo de Dios, que habita en nosotros. Mateo 3:16 ejemplifica una escena bíblica donde es imposible llegar a la conclusión de que no exista la Trinidad. Primeramente dice lo siguiente: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que
que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí vemos claramente la distinción de parte del Hijo y de parte del Espíritu Santo. Pero si seguimos leyendo, en el versículo 17 dice lo siguiente: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿De quién era la voz? Identificando a Jesucristo como mi Hijo. Era del Padre. Pero Jesucristo, el Hijo, identificó al Espíritu Santo que descendía en forma de paloma sobre él. Aquí vemos una escena donde las tres personas actúan al unísono en una misma escena y es imposible llegar a la conclusión de que no hay tres personas en la Trinidad. Imposible. Bajo la idea modalista de que un mismo Dios toma forma de Padre, forma de Hijo y forma de Espíritu, imagínense una escena teatral, ¿no? Un actor que personifica tres personajes. Imagínense que los tres personajes se encuentran en la misma escena. ¿Qué show debe ser ese? Que el mismo personaje corra a cambiar su vestimenta y vuelva al escenario personificando a otra persona y luego vuelva a correr para volver a leer el diálogo del otro personaje al cual está interactuando. Porque lo que vemos aquí, mi querido hermano, es una interacción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ninguno de los personajes que está aquí, o el actor principal, se va backstage a cambiar de traje para poder personificar el personaje del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo después. La idea modalista es un caos doctrinal. Ahora bien, si alguno de los que está aquí tiene tentaciones con los unicitarios, y ya que se han hecho muy populares recientemente, tanto que muchos pentecostales están sucumbiendo a la tentación de los unicitarios, ¿verdad? Y diferentes estrategias que están utilizando ellos para poder presentar su idea doctrinal. Específicamente una de ellas es la música. Una de las artistas más virales de la música cristiana es unicitaria. No me pregunta el nombre porque no tengo ni la menor idea de cómo se llama. Pero sé que hay una artista musical del área carismática pentecostal que es unicitaria. Es, según sé, porque tampoco la he visto, muy hermosa también. Es muy atractiva a los ojos. Es muy atractiva en el sentido de que también parece ser una persona muy espiritual, muy devota en sus convicciones. Su música es muy atractiva. Y todo ese atractivo se convierte en el cuerpo de engaño para atraer a este grupo de personas carismáticas pentecostales a decir: ah, sí es cierto, nada más era Jesús o Jehová, como algunos testigos de Jehová también dicen. Por eso el nombre testigo de Jehová, porque ellos asumen que solo Jehová es Dios, solo hay un Dios, Jehová. Y algunos son modalistas y otros son unicitarios. No tratemos de descifrar este embrollo. Pero los unicitarios entienden que solo hay un Dios y este se llama Jesús. Solo hay un Dios que este se llama Jesús. Que antes, en el Antiguo Testamento, se reveló como el nombre de Padre o Dios, Jehová. Y que luego se reveló en su advenimiento como el Hijo, Jesucristo. Y luego, en su ascensión, luego fue, ascendió y luego regresó y dijo en el aposento alto: yo me llamo Espíritu Santo. Pues soy el mismo, pues soy Jesucristo. Ustedes ya me conocen, ¿no? Esa es la idea unicitaria de parte de los solo Jesús. Ahora imagínense esto, ¿no?
Dios el Padre, diciendo este mi hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí no hay un cambio de nombre. Aquí no es yo me revelo acá y luego me revelo aquí y luego me revelo allá. No hay un tiempo en el que Él se revela de diferente nombre, sino que los tres están en la misma escena. Por pequeño que sea la escena, Mateo 3, 16 y 17, ese versículo debe ser suficiente para hacer cambiar de opinión a una persona. Y mi querido hermano, esto se lo he dicho antes. Si usted está evangelizando a una persona que claramente necesita a Cristo, en este caso, un testigo de Jehová o un pentecostal unicitario, con toda confianza, trátelo como un inconverso. Él no tiene a Cristo. Los judíos tenían al Dios de la Biblia. Ellos creían en el Dios de la Biblia. El que estaba aquí, Dios el Padre, pero rechazaron al Hijo. ¿Ellos tenían el mismo Dios? No. Porque si rechazamos al Hijo, rechazamos al Padre. Permítame decirle con esto, mi querido hermano, ya para ir terminando, ya se me está acabando el tiempo. O ya se me acabó, mejor dicho. Si usted rechaza la personalidad, divinidad y distinción del Espíritu de Dios, usted está rechazando al Hijo también. Y si usted rechaza al Hijo también, usted está rechazando al Padre. Por último, mi querido hermano, ¿por qué es la tercera persona de la Trinidad? Juan capítulo 15, versículo 26 dice lo siguiente. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Me encanta este versículo. Y con esto termino, mi querido hermano. Para que usted anote en su boletín, para validar este mismo punto, tenga en cuenta Juan 16, versículo 7 y Juan 20, 22. Pero me quedo en Juan 15, 26. El versículo nos dice, Jesucristo dice, yo os enviaré del Padre al otro Consolador, o al Consolador, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué es la tercera persona de la Trinidad? No tiene nada que ver porque es menos Dios que Jesucristo o es menos Dios que el Padre. No tiene nada que ver. Ni siquiera tiene que ver por un asunto de importancia. No tiene nada que ver. O de atención de parte de la iglesia. No tiene nada que ver. Ese mismo teólogo que enseñó acerca de Jehová Junior empezó a enseñar que era una mentira y una falsa enseñanza decir que el Espíritu Santo era la tercera persona de la Trinidad. En su libro muy famoso acerca del Espíritu Santo, que no recuerdo el nombre, ahorita mismo, he tratado de olvidar estas cosas con el tiempo. Él enseñaba que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, sino la primera persona de la Trinidad. Ignorando la historia de la Iglesia, la elaboración doctrinal de la Iglesia, ni el por qué tiene el título de tercera persona de la Trinidad. Mi querido hermano, el sermón se llama la tercera persona de la Trinidad, no como una forma denigrante del Espíritu Santo, sino una forma de reconocimiento y alabanza de la obra del Espíritu Santo, de quién es el Espíritu de Dios. Mi querido hermano, yo no puedo decir que el Padre ha sido engendrado, porque es una herejía. Es el Hijo eternamente engendrado. Cuando hablamos de engendrado, no hablamos de que tenga un principio, o que nació en algún punto del Padre. Él es eternamente engendrado. Si usted dice, uy, eso sí es profundo, hermano. Exactamente. No le busque la quinta pata al gato aquí. Esto es misterio. Pero es la forma en que la iglesia
ha podido plasmar esta gran verdad bíblica sin entrar en conflicto con una embolia cerebral. Él es eternamente engendrado, el Hijo. Y el Espíritu Santo es eternamente procedente del Padre y del Hijo. La Iglesia se dividió en esto. La Iglesia ortodoxa oriental creía que solamente provenía del Padre. Y la Iglesia latina, católica, entendió que era del Padre y del Hijo. Asimismo, los protestantes hemos afirmado que el Espíritu de Dios proviene del Padre y del Hijo. Y usted dirá, ¿y entonces? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, mi querido hermano, tiene mucho que ver con nosotros, con la Iglesia. No solamente por el título de la tercera persona de la Trinidad, sino porque esto claramente nos deja claro la relación que tiene el Espíritu de Dios con las otras personas de la Trinidad, donde Él procede de parte del Padre y del Hijo. Esta procedencia no es porque sí. Esta procedencia ejemplifica el amor tierno y cuidado que tiene tanto el Padre como el Hijo por su Iglesia. El Padre y el Hijo nos han brindado a su Espíritu Santo para que habite en nosotros y para que, muy importante, dice el texto, Él dará testimonio acerca de mí, dice Jesús. Él no vino a la iglesia a dar testimonio acerca de sí mismo. Él vino a dar testimonio acerca de quién es Jesucristo para la iglesia. Él centra su ministerio en revelar a la iglesia quién es Jesús, quién es la cabeza de la iglesia. Y a diferencia de la falsa enseñanza de este falso apóstol y predicador y pastor, que decía que él era la primera persona en la Trinidad, que él era la persona más importante de la Trinidad, esto es herejía. Herejía. Asimismo, ese hombre no entendía que el hecho de que sea la tercera persona de la Trinidad significa que el Padre y el Hijo han enviado al Espíritu Santo a la iglesia. Porque Él procede del Padre y del Hijo. Así como el Hijo fue enviado por el Padre y el Hijo han enviado al Espíritu Santo. Y es por eso que es la tercera persona de la Trinidad. Para nosotros, para dar testimonio de la verdad a su iglesia. Claramente estas iglesias que dicen semejantes barbaridades no tienen el Espíritu de verdad en ellos, aunque se llenen la boca de que sí lo tienen. Ignoran la verdad. Y mi querido hermano, el Espíritu de Dios solo enseña verdad y solo da testimonio del Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, no el falso Cristo. Mi querido hermano, valoremos esto, valoremos estas verdades y que retumben siempre en nuestro corazón y mente. No las olvidemos fácilmente. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el don que tú nos has dado de tu Santo Espíritu, que hoy nos acompaña y hoy está en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.